Bien. Bueno, chicos, ¿les parece que hagamos un pequeño repaso de lo que es desarrollo, este, las, las cuestiones más importantes? El otro día me plantearon que eran mucha información, muchos nombres nuevos. Podríamos hacer un repaso, digamos, que si bien no lo llegamos a dar todo con mucho detalle, pero como para que quede claro cuáles son las fases más importantes, las características de cada una. Y bueno, no sé si vamos a llegar a dar todo hoy, pero todo lo que nos queda, pero bueno, intentaremos. Y de todos modos, creo que las clases teóricas las estuve escuchando y están bastante claras. Los temas están completos, digamos. Eh, Así que bueno, si ustedes después tienen alguna pregunta concreta sobre algo específico, lo vemos o lo vemos la clase siguiente. El profesor Audicio nos llegó a grabar la clase de evolución, así que bueno, será un tema que nos va a quedar para la semana que viene, que es ya la última semana de clases y después empiezan las vacaciones. Así que hoy van a tener un último foro para hacer ejercicios para el martes que viene, pero ya después no, ¿sí? Se van de vacaciones sin tareas, sin nada. Sí creo que les vamos a subir la bibliografía de la unidad 5 por si alguno quiere ir leyendo al menos una primera parte. Bueno, les voy a compartir. Bueno, habíamos estado viendo lo que era el desarrollo. Dijimos que el desarrollo es un conjunto de procesos eh, interrelacionados, ¿sí? Sobre todo el crecimiento, la morfogénesis y la diferenciación celular, que ahora vamos a ir viendo un poquito cada una con más detalle, ¿sí? Que juntos conforman todos los cambios que se producen en la vida de un individuo, ¿sí? Durante su etapa de crecimiento y también de su envejecimiento, ¿sí? Bien, ¿qué es el crecimiento? Lo habíamos definido como crecimiento en número de células, que dijimos que era a través de la mitosis, incluso me parece que fue Julia, alguien de ustedes, se dio cuenta que había un error en el libro, ¿sí? Una vez que se forma la primera célula de un nuevo individuo pluricelular, esa célula comienza a dividirse por mitosis, ¿sí? También puede haber crecimiento en masa, no es lo que ocurre al comienzo, ¿sí? Ahora vamos a ver, pero también puede haber aumento del tamaño de las células, ¿sí? Y la morfogénesis se define, en realidad la palabra significa génesis, generación, y morfo, generación de la forma, ¿sí? Díganme si me escuchan bien. Aye, ¿se me escucha bien? Y si van entendiendo. Sí, yo te escucho bien. Bien, bueno. La morfogénesis entonces es la generación de la forma. Consiste en una migración celular y reacomodamiento a partir del cual se van a reconocer para dar lugar a las distintas estructuras tridimensionales del organismo, ¿sí? Existen procesos, ¿vieron cuando, no sé, alguien se hace una ecografía, una mujer embarazada se hace
una ecografía, y entonces el médico le dice, estás de 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Bueno, en realidad se sabe por la forma que adquiere el embrión, el feto en las distintas etapas, porque todo eso está programado genéticamente, ¿sí? En cada etapa se tiene que producir una formación específica, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, eso sería la morfogénesis. Y luego tenemos la diferenciación celular, que justamente nosotros estamos compuestos por múltiples células, ¿sí? Somos individuos pluricelulares, pero además tenemos entre estas células diferenciaciones, ¿sí? Es decir, distintos tipos de células, por ejemplo, células neuronales, células gliales, células glandulares, epiteliales, musculares, ¿sí? Que justamente se van a encargar de cumplir una función específica, y para ello también van a tener una estructura, una morfología específica, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver cómo se produce esta diferenciación celular, pero creo que ustedes lo han entendido bien, al menos lo han definido muy bien en el foro, ¿sí? Tiene que ver con esta expresión diferencial de los genes. Bien, repasemos un poquito para ir viendo la confluencia de estos tres procesos, ¿sí? Crecimiento, morfogénesis y diferenciación celular, en las distintas etapas, sobre todo del desarrollo embrionario, que es donde más ponemos acento en esta materia, porque después ustedes en la biológica 2 van a ver justamente las distintas etapas de la vida humana, digamos, que el profesor menciona en el teórico, ¿sí? De la infancia, niñez, pubertad, lactancia, bueno, demás. Bien, entonces, dijimos que en el día 0 se produce la fecundación en las trompas de falopio, ¿sí? Y enseguida lo primero que ocurre, a ver, esperen que tengo que darle acceso a alguien. Ahí está. Bien, entonces se produce la fecundación y se forma el cigoto. Lo primero que ocurre durante este viaje que hace este cigoto por la trompa de falopio para llegar al útero, durante todo este recorrido, que tarda más o menos 6-7 días, lo que hace es un proceso que se llama segmentación, ¿sí? La segmentación o clivaje, ¿sí? Esto está escrito acá, consiste en una serie de rápidas mitosis, ¿sí? Que justamente son tan rápidas que no les da el tiempo a las células para crecer en tamaño, ¿sí? Fíjense que acá todavía está produciéndose la fusión de los cromosomas, ¿no? del óvulo con los del espermatozoide, y enseguida se activa la mitosis del cigoto, ¿sí? En la primera división mitótica, ese cigoto, que era una sola célula, forma dos células, ¿sí? Llamadas blastómeros. ¿Sí? Hay citocinesis también y todo, pero sigue estando rodeada por la membrana pelúcida, que es la que le va a permitir a esta formación ir viajando por la trompa de falopio, ¿sí? Porque esa membrana le permite justamente circular por ahí dentro, ¿sí? Y, el ciclo celular es muy breve, ¿sí? Entre una división y la otra, entonces estas células no aumentan
de tamaño. Enseguida se produce la segunda división, donde cada una va a dar origen a otras 2 células, ¿sí? Luego estas 4 células se dividen también por mitosis, dando lugar a 8 células, ¿sí? Y luego 16, 32 y demás, ¿sí? El estadio del embrión formado por entre 16 y 32 células, ¿no?, que apenas está casi saliendo de la trompa de falopio, se llama mórula, ¿sí? Porque justamente tiene como un aspecto similar a una mora, ¿sí? A la fruta. Y todavía esta formación de 32 células tiene el mismo tamaño que el cigoto, ¿sí? Si aumentara de tamaño tampoco podría circular por la trompa de falopio, ¿sí? Quedaría como estancado ahí, ¿sí? Así que es por esto que llega creciendo en número únicamente, ¿sí?, de células, llega al útero como mórula. Más o menos en el sexto o séptimo día, esta mórula adquiere una forma específica, ¿sí? Podríamos decir, bueno, antes no había morfogénesis, y sí había, porque tiene que tener esta forma, ¿sí?, para hacer todo este trayecto. Pero acá se ve patente en esta nueva formación, digamos, los primeros indicios de la morfogénesis, podríamos decir. Esta nueva formación se llama blástula, ¿sí? Y está compuesta. Es más o menos como un anillo, ¿sí? Es una esfera que contiene líquido, ¿sí? Por acá pasaría el dedo para colocarme el anillo, ¿sí? Y tiene ese líquido se llama blastocele, y tiene una masa celular externa, o trofoblasto, que va a dar origen a la placenta, ¿sí? Y una masa celular interna llamada blástula, que va a dar origen al embrión, ¿sí? Este blastocisto o blástula comienza a implantarse en el endometrio, que es este tejido que crece en el interior de las paredes del útero, ¿sí? Comienza a cavar un huequito para implantarse, ¿sí? Más o menos entre el séptimo, décimo día queda implantado. Obviamente, chicos, les aclaro que no les vamos a preguntar en qué día ocurre cada cosa, ¿sí? Más o menos fecha aproximada, ¿sí? Una semana tarda en llegar al útero e implantarse, podríamos decir, ¿sí? Ahí se desarrollan las membranas que permiten el intercambio, ¿sí?, entre el embrión y el cuerpo gestante, ¿sí? Corion, amnios, saco vitelino, la placenta. Bien. El blastocisto o blástula, bueno, acá tienen otra imagen, ¿sí? Fíjense la diferencia entre la mórula y el blastocisto, como ya las células se empiezan a acomodar en una forma específica, ¿sí? Y fíjense que al llegar al útero tiene exactamente el mismo tamaño que la mórula, ¿sí?, y que el cigoto, ¿sí? Bien. No quería mostrar esto, pero acá quería llegar. Esta blástula, esto que está acá y acá,
la parte interna y la parte externa, ¿sí? Comienza un proceso llamado gastrulación o formación de la gástrula, ¿sí? Entonces, la blástula, que tiene originariamente dos capas germinales, ¿sí? Una interna y otra externa, llamada también embrión bilaminar, porque tiene dos láminas. Comienza entonces el proceso de gastrulación para convertirse en gástrula, que es una fase del embrión en la que se encuentran tres capas germinales, ¿sí? Estas tres capas son el ectodermo, la más externa, ¿sí? El endodermo, la más interna, y entre esas dos que estaban presentes en la blástula, aparece entre ectodermo y endodermo una tercera capa que se llama mesodermo. Meso significa que está en el medio. Ecto estaría en el exterior y endo estaría en el interior del embrión, ¿sí? Cada una de estas tres capas germinales va a dar origen a las células de los distintos tejidos y órganos que forman nuestro cuerpo, ¿sí? Es decir, una vez que se forma la gástrula, comienza el proceso de organogénesis, ¿sí? Para dar origen a los distintos tejidos y órganos. De esta gástrula con tres capas germinales, ¿sí? El endodermo va a dar origen a todo lo que es aparato respiratorio, aparato digestivo, ¿sí? Esos dos. El ectodermo, o la capa externa, va a dar origen a la piel, al pelo, las uñas, también al sistema nervioso, ¿sí? Que después vamos a ver, porque el sistema nervioso tiene que estar en contacto con el exterior, por eso se forma a partir del ectodermo, en la capa externa, pero luego en nosotros, en los seres humanos, y en otros animales superiores también, va metiéndose hacia el interior. Después vamos a ver cómo ocurre eso. Algo trabajó el profesor Audicio en su clase. Y también el ectodermo forma el lóbulo posterior de la glándula hipófisis, bueno, un detalle. Y todo lo demás que no aparece listado aquí se origina a partir del mesodermo, es decir, todo lo que sea sangre, huesos, glándulas, gónadas, todo el aparato reproductor, cartílagos, ¿sí? Todo lo demás se forma a partir del mesodermo, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, vuelvo un poquito para... A ver. Bueno, acá lo que vemos es cómo se va formando el líquido amniótico y la placenta, ¿sí? Que es este órgano que conecta al embrión con el cuerpo gestante, ¿sí? Esta es la parte más grande de la placenta y luego lo rodea por completo. Una cosa que quería aclarar acerca de las células totipotentes, pluripotentes, multipotentes. Vuelvo para atrás, perdón. Decimos que, bueno, el cigoto es una célula totipotente porque puede dar origen a todas las
las células de un individuo, ¿sí? A medida que se va produciendo el desarrollo, esa totipotencialidad se va a ir perdiendo, ¿sí? Porque si no, digamos, sería arriesgado, ¿no? Que a partir de, no sé, la célula de un brazo pueda originarse todo un individuo nuevo, completo en cualquier momento del embarazo, ¿sí? A ver, acá me pregunta Celina, ¿disco embrionario bilaminar sería el nombre que se le da al embrión cuando tiene epiblasto e hipoblasto? Sí, Celina, a ver, epiblasto, hipoblasto, lo que nos interesa es que entiendan que dentro de eso es en la blástula, ¿sí? Porque es bilaminar, ¿sí? En la blástula hay una masa celular interna que a su vez se comienza a diferenciar en dos tipos de células. Las células que componen el ectodermo, capa externa, y el endodermo o capa interna, ¿sí? Bien. Les decía, entonces, el cigoto es una célula totipotente e incluso hasta el estadio de 8 células, acá, al comienzo de la formación de la mórula, hasta ahí todos estos blastómeros son totipotentes. Es decir, que si se separaran, cada uno podría dar origen a un ser humano completo, ¿sí? De hecho, por ejemplo, la separación de estos dos blastómeros va a originar gemelos idénticos, ¿sí? Acá tendrían pobres cuatrillizos y se podría tener hasta 8 hijos en el mismo embarazo, ¿sí? Bien. Luego, las células, a ver, de la blástula pierden esa totipotencialidad, ¿sí? Y se convierten en pluripotenciales, ¿sí? Pueden dar origen a distintos tejidos, ¿sí? Pero no a un ser humano completo, ¿sí? Si se separaran esas células. ¿Sí? Y las células de la gástrula ya son las que están más diferenciadas, ¿sí? Pierden también esa pluripotencialidad y se transforman en multipotentes. Es decir, que cada una de las células de cada una de estas capas germinales, por ejemplo, las que están en amarillo, ¿sí? Pueden dar origen, ¿sí?, a células de un mismo tejido, ¿sí? Por ejemplo, neuronas o células gliales que componen el tejido nervioso, ¿sí? Bien. Vuelvo. Esto ocurre porque a lo largo de este proceso de desarrollo embrionario, en el que, como vimos recién, participan el crecimiento y la morfogénesis, también se da la diferenciación celular, ¿sí? Esa diferenciación celular, como bien respondieron ustedes, tiene que ver con la expresión génica variable o diferencial, es decir, con que las células de un mismo organismo, si bien tienen todas la misma información genética, porque son células que se forman siempre por mitosis, ¿sí? Entonces, si bien hay equivalencia, ¿cómo decía la pregunta? Equivalencia nuclear, ¿sí? Los núcleos son idénticos, ¿no?, en todas nuestras células. Estas células lo que hacen es expresar diferentes genes, ¿sí? Hay genes que se llaman de mantenimiento o constitutivos que se expresan en todas las células, ¿sí? Son, por ejemplo, los genes necesarios para fabricar las enzimas de la respiración celular o para fabricar las enzimas que desenrollan al ADN para sintetizar proteínas, ¿sí?
Esos genes entonces sí se expresan en todas las células de nuestro cuerpo. Pero hay otros genes, llamados genes de lujo o genes especialistas, que se expresan solamente en algunas células de algún tejido específico y en otras no, ¿sí? Y son justamente los genes a partir de los cuales las células van a sintetizar proteínas específicas que van a ser las responsables de la diferenciación y especialización celular, ¿sí? Ahí en el foro y en la clase teórica el profe les decía el ejemplo de la hemoglobina. ¿Se acuerdan? Esta hemoglobina era una proteína que se une a las moléculas de oxígeno y permite transportar el oxígeno por la sangre. En realidad, no, digamos, esta hemoglobina está producida por un tipo específico de células que son los glóbulos rojos, ¿sí? Son las únicas células que fabrican, que sintetizan hemoglobina y por eso tienen una coloración rojiza, ¿sí? De ahí que se los llama glóbulos rojos a las células, ¿sí? Entonces, esas células glóbulos rojos son las únicas que expresan el gen de lujo para la hemoglobina. A ver, esperen que hay alguien que quiere entrar a la reunión. A ver, Ana me pregunta. Bien, las diferencias entre determinación y diferenciación. Ahí vamos a ver eso. ¿Se entendió esto de la diferenciación? Yo después en el foro les puse más ejemplos, eso lo vamos a ir viendo. Digamos, una célula diferenciada va a tener una estructura específica, ¿sí? Una forma, por ejemplo, estrellada, triangular, circular, más rectangular, ¿sí? Según el tipo específico de célula. Va a tener también proteínas específicas en su membrana, ¿sí? Que van a ser fruto de estos genes de lujo, ¿sí? De la expresión de estos genes de lujo. Y van a también, cada una de ellas, según la función que tenga, va a tener que sintetizar proteínas específicas que le van a permitir cumplir esas funciones, ¿sí? Por ejemplo, hablamos de los glóbulos rojos, otro ejemplo sería los glóbulos blancos, ¿sí? Células de la sangre con función de defensa. Solo un grupo de esos glóbulos blancos llamados linfocitos B, ¿sí? Expresan los distintos tipos de genes para sintetizar anticuerpos, ¿sí? Proteínas con función inmunitaria o inmunoglobulinas. ¿Se acuerdan? Eso estaba en el apunte de biomoléculas, ¿sí? Bien. ¿Cómo ocurre? Obviamente que hay un periodo, ¿sí? En el cual se tiene que producir esta diferenciación. Ahora, lo que se ha visto a través de distintos experimentos que han hecho los biólogos es, bueno, ¿cómo sabe cada célula qué genes de lujo tiene que expresar y qué genes de lujo no tiene que expresar? ¿Sí? Bien, hay distintas sustancias, ¿sí? Presentes en el citoplasma, llamadas determinantes citoplasmáticos, que pueden ir activando o reprimiendo algunos genes para que si se activan se van a expresar y si son reprimidos no se van a expresar, ¿sí? También las interacciones célula-célula pueden modificar, actuar sobre esa expresión, otros mediadores químicos presentes en el cuerpo gestante y dentro del mismo embrión, ¿sí? Muchas sustancias presentes en el citoplasma y en el ambiente
del embrión y feto, ¿sí? Que van actuando y van determinando el futuro de cada célula, ¿sí? La determinación sería un paso previo a la diferenciación, por el cual, si bien todavía no se ven diferencias estructurales, diferencias morfológicas en las células, ¿no? Como sí se ve en la gástrula cuando ya están diferenciadas, ¿no? La actividad génica, ¿no? Ya queda determinada, ¿sí? A ver, Ana, si se entiende lo que estoy diciendo, vos que me preguntabas, ¿no? Es como decir, bueno, ya incluso, bueno, ahí está justamente más o menos en la blástula se produce esta determinación, ¿sí? Es como que estos determinantes, estas células del ambiente, ¿sí? Actúan sobre la información genética, programándola, por decirlo de alguna manera, para que tales genes se activen, ¿sí? Y tales otros genes de lujo se repriman, ¿sí? Pero todavía, por más que quedan activos, todavía no empiezan a expresarse. Recién se van a expresar cuando se tenga que producir la diferenciación a partir de la gástrula o en determinado periodo crítico, ¿sí? En el cual se tenga que empezar a desarrollar un tejido específico o un órgano específico. ¿Se entiende? Sí, ahora, profe, que me habías preguntado, se entiende un poco mejor. O sea, como que se prepara en el momento que el embrión es una blástula para después diferenciarse con el paso de la gestación. Claro, exactamente, ¿sí? ¿Cómo se descubrió esta determinación? Les cuento una anécdota breve, pero por ahí les aclara un poco. Espero no confundirlos más. Se tomaron, por ejemplo, embriones de animalitos pequeñitos, de una salamandra, así que es como no sé, como una lombriz grande, un poquito más grande. Sí, Lula, los determinantes citoplasmáticos y estas interacciones célula-célula y los mediadores químicos serían aquellos que actúan para que los genes, reprimiendo o activando genes de lujo, ¿sí? Es eso. Bueno, les contaba, tomaron una salamandra, ¿sí? Y en la fase de blástula, donde todavía no había diferenciación celular. Y agarraron células vamos a suponer que acá hay una salamandra dibujada, ¿sí? Acá estaba sabían que acá se iba a formar la futura cabeza, acá la futura cola, ¿sí? Y tomaron, por ejemplo, células de lo que iba a ser, que todavía no estaban diferenciadas, eran todas las células iguales, de lo que iba a ser el cerebro, el futuro cerebro, y las pegaron, ¿sí? Las trasplantaron a lo que iba a dar lugar al futuro estómago, ¿sí? Todavía todas estas células eran iguales. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que a partir del fin de la gástrula, no es que quedó formada en la gástrula, esta pobre salamandra tenía cerebro, tenía tejido nervioso, ¿sí? Dentro del estómago, ¿sí? Ahí se pudo percibir el cambio, pero en realidad las células, por decir, su vocación ya estaba determinada desde antes. ¿Se entiende ahora? Porque ya había sido programada para expresar determinados genes de lujo, ¿sí? Bien. Perfecto. Esa sería la diferencia entre determinación y diferenciación, ¿sí?
esto es como que ya dice, tú te vas a convertir en estos factores, le dicen a la célula, bueno, vos te vas a convertir en neurona, ¿sí? Pero no ahora, ¿sí? Cuando te toque, lo vas a hacer. Bueno, capaz que faltan todavía 2 o 3 días para que empiece esa diferenciación, ¿sí? Pero ahí recién, cuando termine la diferenciación, vamos a ver a una neurona propiamente dicha, ¿sí? Antes de que ocurriera esa diferenciación, si bien ya estaba determinado que se iba a diferenciar a neurona, todavía seguían siendo todas las células iguales. ¿Sí? Bien. Seguimos, cualquier cosa, pues siguen preguntando. Esto ya lo vimos, esto ya lo vimos. Aquí sí es importante al menos saber algunos órganos a partir de qué tejidos se originan, sobre todo el sistema nervioso, que es a partir del ectodermo. Bueno, esto ya lo vimos. Acá, bueno, justamente van a ver, esto sería todo la placenta, ¿sí? El cordón umbilical, como fíjense que tiene 2 vías, una arterial, ¿sí? Una arteria umbilical, que es la que le trae la sangre oxigenada al embrión, y una vena umbilical que lleva nuevamente la sangre con dióxido de carbono para hacia el cuerpo de la madre, para que esta madre que hace la respiración normal pueda hacer el intercambio gaseoso, ¿sí? Fíjense que realmente no hay contacto entre sangre materna y la sangre del embrión o feto. La placenta actúa como filtro, ¿sí? Pero aún así muchas sustancias, casi todas les diría, pueden atravesar la placenta, casi todo lo que consuma el cuerpo gestante puede atravesar esta placenta y llegar y producir efectos, a veces teratógenos, ahora vamos a hablar un poquito de eso, sobre el embrión o feto. Digo embrión o feto, en realidad hasta la 8ª semana se lo denomina embrión, y a partir de la 9ª semana, ahí ya estaríamos al inicio del 3er mes, se lo denomina feto. Bueno, brevemente podríamos decir, en el primer trimestre, muy resumida y sintéticamente, en el primer trimestre del embarazo, comienza esta organogénesis, ¿sí? La formación de determinados órganos específicos, incluso, como les comentaba antes, cada uno de estos órganos y cada aparato tiene un momento, ¿sí? De un día específico en el cual se inicia su formación y un periodo en el cual tiene que terminar, ¿sí? En el segundo trimestre, estas estructuras formadas comienzan a madurar, ¿sí? No se generan en el segundo trimestre nuevas estructuras, ya está todo formado en los primeros 3 meses, pero empiezan a madurar, a prepararse, digamos, para la vida extrauterina. Y en el tercer trimestre, lo principal es que este feto comienza a aumentar de tamaño, ¿sí? Muchísimo. Eso durante el tercer mes, ¿sí? Bien, aquí ven un feto con su cordón umbilical y la placenta, que esto a su vez está unido al endometrio del cuerpo gestante, ¿sí? Ese tejido que recubre al útero, ¿sí? Aquí ven cómo está dispuesto el útero, cómo crece. Esta es la columna vertebral del cuerpo gestante, ¿sí? Y acá ven las distintas membranas, ¿sí? La placenta que lo rodea, y después tienen
el amnios, el corion, ¿sí? Y la cavidad amniótica, donde hay líquido y donde puede flotar y moverse. Bien, ¿qué más? A ver qué sigue. Profe, todos esos nombres que nombraste recién de la placenta hay que saberlos. Fundamentalmente la función que tiene, que es lo que les expliqué recién, ¿sí? Ser un intermediario entre, digamos, a modo de filtro también, entre lo que envía, lo que se intercambian cuerpo gestante y feto, ¿sí? Genial, gracias. Bien. Aquí vemos fotos de distintas etapas del primer trimestre, ¿sí? Fíjense cómo se van formando las distintas estructuras, los distintos órganos, ¿sí? Esto después va a dar origen a las piernitas, ¿sí? Aquí. Fíjense también, ahora vamos a ir viendo cómo aumenta el tamaño de la cabeza en relación al cuerpo, ¿sí? Porque se está formando aquí el encéfalo, ¿sí? Bien, también fotos del segundo trimestre y fotos del tercer trimestre, ¿sí? Donde lo más importante es el crecimiento y por ende también la nutrición que tenga este cuerpo gestante, porque de eso va a depender el crecimiento del feto, ¿sí? Bien. Esperen porque todavía eh, falta, esto no se termina. La historia sigue. Bueno, ¿se entendió hasta aquí lo principal del desarrollo? Fundamentalmente, chicos, a ver, que los quiero ver. Fundamentalmente, lo que es la fecundación, la segmentación o clivaje hasta llegar al estadio de mórula, ¿sí? La formación de la blástula y su implantación en el útero, y el proceso de gastrulación, donde aparecen las 3 capas germinales que darán origen a diferentes tejidos y órganos. ¿Sí? Eso sería lo principal. Si ustedes tienen que poder explicar eso, ¿sí? Obviamente, teniendo en cuenta el crecimiento, la morfogénesis y la diferenciación celular. Nahuel, ¿hay algo que no entiendas? Sí, sí, Agustín, a ver, si el texto habla de desarrollo animal, de desarrollo también del erizo de mar y de otras formas de vida que un poco marean, pero por eso ustedes, digamos, tienen que escuchar la clase teórica, ¿sí? Para luego ir siguiendo los puntos principales que se establecen ahí en la clase teórica, poder ir rescatándolos en el texto. En general, digamos, el desarrollo de los animales es similar, puede haber algunas variaciones, ¿no? Claro, en el teórico el profesor decía justamente eso, concéntrense en el humano, pero está bien que por ahí Solomon no decía, bueno, esto es en el humano, esto es en el erizo, esto es en los animales en general, a veces no lo indicaba, ¿sí? Por eso es que nosotros ahora estamos tratando de, eh, de especificar justamente lo propiamente humano, ¿sí? Bueno,
sigo. Ustedes pueden interrumpirme cuando quieran, ¿eh? Pero ahora lo que tendríamos que ver, por eso, como se las voy a complicar, por eso quiero estar segura de que entendieron lo máximo posible. Porque ahora lo que vamos a ver es la formación del sistema nervioso y la diferenciación, la forma, no vamos a decir así, pero es complicado. No voy a decir diferenciación, voy a decir la formación de las características sexuales. ¿Sigo entonces? Bien. Bueno, si tuviera un pizarrón se los dibujaría bastante esquemático. Como no lo tengo, se los voy a ir mostrando. Ahí puse el puntero para que vean mejor. ¿Cómo comienza el desarrollo del sistema nervioso? Obviamente es producto de la morfogénesis y la diferenciación celular. Y más o menos el sistema nervioso es uno de los órganos que comienza su desarrollo más tempranamente, ¿sí? Más o menos aparece a la segunda semana de gestación, más o menos en el día 18, aparece una varilla cilíndrica, ¿sí? Como si fuera un tubo, a todo lo largo del embrión, ¿sí? Ubicado del eje cefalocaudal, ¿sí? O sea, desde la cabeza hasta la cola, ¿sí? Caudal significa cola, aparece una varilla cilíndrica que se llama notocorda o notocordio, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Y exactamente en el medio, fíjense, nosotros somos seres vivos que tenemos este eje cefalocaudal y después tenemos simetría bilateral, o sea, a partir de esta línea media, ¿sí? Que podríamos ubicar aquí, ¿sí? Después tenemos simetría bilateral y la notocorda aparece justamente a lo largo de esa línea primitiva, ¿sí? Acá lo que pueden ver es el ectodermo en azul, ¿sí? El mesodermo en un color naranja y las células del endodermo en color amarillo, ¿sí? Bien. Se va a formar entonces esa notocorda, que es esto que aparece aquí, y la notocorda induce, ¿sí? Genera un engrosamiento del mesodermo que la rodea. Fíjense cómo ha proliferado enormemente en cantidad de células, ¿sí? Estas células van a formar las somitas o somitos que van a dar origen a los huesos, ¿sí? A la futura columna vertebral, ¿sí? Y además induce esta notocorda, ¿sí? Un engrosamiento del ectodermo que está por encima de ella, ¿sí? Toda esta parte, y obviamente para este lado seguiría. Acá estamos haciendo un corte, vamos a suponer, como si partiéramos al embrión en dos, más o menos a la altura del ombligo, ¿sí? Y lo miráramos, acá vamos a suponer esto va a ser la cabeza, ¿sí? Y acá lo cortamos por la mitad, ¿sí? Entonces todo esto se va a engrosar, ¿sí? Que es justamente lo que empieza a ocurrir aquí, ¿sí? Se engrosa, fíjense cómo
aumenta también, empiezan a proliferar las células y se engrosa tanto que empieza a caer, ¿sí? Se forma ahora vamos a ver en la siguiente imagen, el surco neural empieza a caer por su propio peso, ¿sí? Pero bueno, esto que está sobre la notocorda se llama placa neural, que es esta placa es la que aumenta en cantidad, ¿sí? Crece, 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 crece. Fíjense, la placa neural que proviene de células del ectodermo. La notocorda, que es la que induce todos estos cambios, y el mesodermo, que va a dar origen a la columna vertebral. Bien, ¿qué pasa con esta placa neural? Crece tanto, ¿sí? Acá la estamos viendo nuevamente, ¿sí? Acá está la notocorda y el ectodermo, ¿sí? La placa neural crece tanto, les decía yo, que es como que cae por su propio peso, ¿sí? Se forma el surco neural, ¿sí? El surco neural que tiene los distintos pliegues, ¿sí? El derecho y el izquierdo, que comienzan a aproximarse, ¿sí? Entre sí, estos pliegues. ¿Sí? Y el surco neural comienza a cerrarse, ¿sí? Dando lugar a lo que se va a llamar el tubo neural, ¿sí? Fíjense que en ese proceso de cierre quedó una partecita de ectodermo llamada crestas neurales, ¿sí? Que aparecen acá, y ahora vamos a ver qué origina cada estructura. Entonces tenemos la notocorda, el tubo neural, ¿sí? Ectodermo que se ha metido para adentro, ¿sí? Que va a dar origen a el sistema nervioso central, ahora después vamos a ver qué es el sistema nervioso central, ¿sí? Y tenemos también las crestas neurales, ¿sí? Que luego se van a posicionar a la izquierda y a la derecha de ese tubo, y estas crestas neurales van a dar origen a los nervios sensoriales del sistema nervioso periférico, ¿sí? Mientras tanto, el ectodermo, ¿sí? También sigue proliferando para dar origen a la epidermis, ¿sí? Esto más o menos ocurre a la cuarta semana, que está formado ya el tubo neural y las crestas neurales. La notocorda, tengo entendido que en nuestra especie desaparece, ¿sí? En algunos otros cordados, ¿sí? Seres vivos que presentan notocorda en algún momento de su desarrollo, en algunos permanece, ¿sí? Pero en nosotros tengo entendido que desaparece. De todos modos, no es algo que le vayamos a preguntar, ¿sí? Bien. ¿Se entendió esto? Me dice Ana que se cortó. El surco neural es esta depresión que se genera por el crecimiento de la placa neural. Y luego ese surco es como ectodermo metido para adentro, ¿sí? ¿Sí? Es lo que se ve acá. Este es el ectodermo que se va invaginando y luego estos pliegues neurales que quedan a los costados van tratando de cerrarse hasta que finalmente se cierra y se forma el tubo neural y las crestas neurales. ¿Ahí se entendió, Ana? O sea, profe, Sí. por decirlo así un poco más simple, se mete como para adentro el ectodermo, Claro. o sea, la capa exterior. Vieron que yo les dije antes, tengan en cuenta que el sistema nervioso se forma del ectodermo, de la capa más externa, porque tiene que estar en contacto con el ambiente externo, ¿sí? El sistema nervioso. Pero en los seres humanos y en otros animales superiores, muy sensibles en su maduración y que además generan poca cantidad de crías por embarazo, ¿sí? Es necesario cuidar a ese sistema nervioso y entonces se mete para adentro durante el desarrollo embrionario, ¿sí? Esto es justamente lo que indica que proviene de un sector de ectodermo que
queda como invaginado, ¿sí? Estoy como acostumbrada a hacer gestos y cosas que compartiendo la pantalla ustedes no me ven a mí. No sé si me ven. ¿Me ven cuando comparto pantalla? Sí, sí, te vemos. Al costado. Bueno, genial. Mm. Bien. ¿Sigo o quieren seguir preguntando sobre esto? Profe, y Sí. a partir de, o sea, esta cresta neural que se mete para adentro, se va a formar el cerebro y toda la parte del encéfalo. A ver, ojo que las crestas neurales son estas de acá, ¿sí? Estas de acá. Ajá, sí. El tubo neural es la parte principal y esta va a dar origen, ahora lo voy a mostrar en otra imagen, pero les quería dejar esto para que lo fueran leyendo unos minutitos. Esto es lo que va a originar el encéfalo y la médula espinal, el tubo neural. Y después a ese tubo neural se le van a unir a través de conexiones las células originadas a partir de las crestas neurales, que son estas de la izquierda y de la derecha, que son neuronas sensoriales, ¿sí? Algunas de ellas incluso van a dar origen a los órganos de los sentidos, por ejemplo, oído, ojos, nariz, ¿sí? Lengua, que formarían el sistema nervioso periférico. Fíjense lo sensible que será nuestro sistema nervioso, que además de migrar para, para adentro, ¿sí? O sea, termina siendo lo que está justo en la zona media de nuestro organismo, ¿sí? Protegido por todos los órganos que tenemos por delante, ¿sí? Músculos y órganos, y además protegido por todo un sistema que luego vamos a ver de membranas, líquidos, ¿sí? Amortiguadores, líquidos amortiguadores y huesos, que son la columna vertebral y los huesos del cráneo. ¿Mm? Fíjense lo importante que es el sistema nervioso, que está justamente tan protegido. ¿Mm? Aquí lo que se ve es la varilla, la línea media que yo les hablaba antes. Y esta es la parte que va a dar origen a la cabeza, acá la cola, la futura cola del feto, ¿sí? La línea media, donde se está formando justamente todo este surco neural, los pliegues neurales que se van cerrando y se termina formando el tubo neural, ¿sí? Y las somitas que van a dar origen a la columna vertebral. Profe, una pregunta. Sí. No me quedó claro la diferencia entre placa neural, o sea, dónde aparece la placa neural y los pliegues neurales, porque del video yo había tomado nota de pliegues. Bien. No sé si es lo mismo o de dónde salen. La placa neural es la parte del ectodermo que se engrosa por inducción del notocordo. Esa placa neural comienza crece tanto, que empieza como a hundirse, ¿sí? Por el peso de las células, que es esta depresión o surco neural, y las células que flanquean ese surco son los pliegues neurales que van a intentar comenzar a cerrarse, ¿sí? Van a cerrar, pero van a quedar metidos para adentro, ¿sí? Claro, ahí está. Gracias. Bien. Qué suerte, chicos, que tenemos estas imágenes, porque si no, la verdad, cómo estas clases virtualmente no
no, sería imposible. A ver, Anabel. No, a ver, es un poco más complejo. Ahora sigue la historia. Vamos a ver cómo se transforma ese surco, ese tubo neural, ¿sí? Bien, continúo, les muestro. Acá tenemos el embrión o feto, ¿sí? En realidad estamos en la segunda semana, así que, no, perdón, habíamos dicho en la cuarta semana, ¿no? Así que todavía es embrión, ¿sí? Esto es lo que va a dar origen a la cabeza, ahora vamos a ver qué son estos colores de ahí. Acá estaría el corazón, ¿sí? Acá está el ombligo, ¿sí? Esto sería el cordón umbilical, y esto es lo que va a dar origen posteriormente a las piernitas, ¿sí? Corazón, manos, todo lo que está ahí. ¿Sí? Bien. Esto que se ve acá es este tubo neural, ¿sí? Más o menos a la semana siguiente de que se ha formado, comienza a proliferar la parte cefálica de ese tubo, ¿sí? Es decir, la porción, el extremo que está en la futura cabeza del embrión, ¿sí? Ese extremo empieza a proliferar, a crecer en tamaño. Es lo que se llama el proceso de cefalización o formación del encéfalo, ¿sí? Más o menos a la sexta semana quedan formados distintas vesículas, ¿sí? Que van a dar origen a las distintas partes de nuestro encéfalo, ¿sí? Que son estas del encéfalo maduro, ¿sí? Si hacemos un corte por la mitad de la cabeza, como si vieron por la raya al medio que nos hacemos cuando nos peinamos, ¿sí? Si yo cortara y abriera mi cabeza así, mirara, se vería esto que está acá, ¿sí? Esta es la parte que mira hacia adelante, es decir, acá está la cara de la persona y esta sería la nuca. ¿Sí? Bien. Esto se llama región ventral y esto se llama región dorsal, ¿sí? Da a la espalda y esto da al vientre. ¿Sí? Bien, entonces todo esto que se está formando acá, luego se transforma incluso con los mismos colores. ¿Sí? Fíjense, esta parte rosa va a dar origen a un sector del tronco encefálico, ¿sí? Y también al cerebelo. ¿Sí? Esta parte más roja es este mesencéfalo que se ve aquí. Este azul oscuro es el diencéfalo, aquí. Y esta parte azul clara, que es la parte, la vesícula más grande, la que más crece, ¿sí? Rodea todo esto, pero además aumenta tanto, o sea, es todo esto que se ve acá que parece como como si fueran chinchulines, le digo yo. Bueno, todo esto es esta vesícula de acá, crece muchísimo hacia ambos lados, ya que me ven, les hago un gesto, ¿sí? Hacia la derecha y hacia la izquierda, y forma los dos hemisferios cerebrales, que además son tan grandes que por eso la masa de células se pliega formando esto que parecen chinchulines, ¿sí? Se pliega y además cae y recubre todo esto que queda por debajo, ¿sí? La parte más caudal de ese tubo neural va a generar la médula espinal, ¿sí? Que es esta parte blanca. ¿Sí? Todo esto desde, podríamos decir, desde la nuca. ¿Sí? Si ustedes se tocan atrás en la nuca, fíjense lo más arriba que puedan. ¿Sí? Esa es la primera vértebra cervical de la columna vertebral. ¿Sí? Por dentro está el primer segmento de médula espinal. ¿Sí?
Y de ahí hasta abajo. Todo lo que está por arriba de eso que ustedes se pueden tocar, ¿sí? Es el encéfalo, con sus distintas partes. Obviamente esto lo vamos a ver bien en la unidad 5, ¿sí? Que la vamos a empezar después de las vacaciones, pero esto es un poco para contarles cómo se forma. ¿Se entendió hasta ahí? Anabel, ¿te quedó claro en realidad qué es lo que tenemos en la cabeza? Bien. Bueno, obviamente que durante todo el desarrollo prenatal, diferentes procesos intervienen en este desarrollo del sistema nervioso. La proliferación de células aumenta muchísimo, por eso que les mostraba cómo el tamaño de la cabeza va aumentando mucho más que el del cuerpo. De hecho, cuando nacemos cabezones. Se producen también migraciones, las células van migrando hacia distintos lugares específicos, donde van a especializarse y a cumplir sus funciones, porque cada sector funciona con información específica y está a cargo de funciones específicas. También, obviamente, además de esa migración, va a haber diferenciación, va a haber también sinaptogénesis, que son las conexiones entre las distintas células nerviosas para poder comunicarse entre sí, ¿sí? Todo esto, imagínense que todo esto está formado por miles y miles y miles de células nerviosas, neuronas y células gliales, ¿sí? Que tienen que comunicarse de alguna manera, ¿sí? Se llaman, después vamos a ver que esas comunicaciones especializadas se llaman sinapsis. Entonces empiezan a formarse esas conexiones, y también muerte neuronal, ¿sí? Profe, ¿qué serían los axones? Creo que ahora va a aparecer una imagen, así que ahora Bueno. te lo respondo. Sí, ahí está. Esto es una neurona típica, ¿sí? Este es el cuerpo celular. Aquí está el núcleo de la neurona, y es una célula que se ha especializado en recibir y transmitir información, ¿sí? ¿Cómo se ha especializado para eso? A través de diferentes prolongaciones, que son estas que se ven acá, y esta, que son prolongaciones de la membrana, ¿sí? Todo por aquí dentro hay citoplasma, ¿sí? Pero a través, es como si fuera una célula con muchas antenas para poder captar información, ¿sí? Estas prolongaciones cortas, que son muy numerosas, se llaman dendritas. Aye, si lo podés escribir en el chat. Dale, lo escribo. Esas dendritas son antenas que sirven para recibir información de miles de otras neuronas y células que hay alrededor, ¿sí? Y esta prolongación larga y única, generalmente, puede haber dos en una misma neurona, es lo que se llama axón. Sí, esto lo vamos a dar en la unidad 5. Ahí, ¿sí? Este es el axón, ¿sí? que me preguntaban, bueno, no vi quién me preguntaba, pero me lo preguntaron recién. El cuerpo neuronal puede tener forma circular, puede tener forma piramidal, como si fuera un triángulo, puede tener forma estrellada, ¿sí? Según el tipo de célula, de neurona de la que se trate. Bien. ¿Por qué les muestro esta imagen? Nosotros, bueno, ustedes lo han leído en casi todos los libros de Freud y de Lacan, hablan de la inermidad del ser, de que el ser humano nace inmaduro, ¿sí?
Y es cierto, nosotros nacemos con nuestro sistema nervioso inmaduro. ¿Qué es lo que le falta todavía? Digamos, debido a esa inmadurez es que el bebé apenas nace, no puede levantarse, sostener su propia cabeza y caminar, ¿sí? Como puede hacer un potrillito o un cachorrito de cualquier perro, ¿sí? Cuando nace, camina, va, viene, por ahí no abren los ojitos, pero la mayoría de las funciones motrices están completas. Bien, los seres humanos no podemos hacer eso. Cuando nacemos dependemos totalmente del auxilio ajeno debido a esta inmadurez de nuestro sistema nervioso. ¿Qué es lo que ocurre más o menos hasta que la persona tiene 5 o 7 años? Durante la infancia se produce la mielinización, que consiste en formar una vaina de mielina, ahora voy a explicar qué es, alrededor de los axones de las neuronas, ¿sí? La vaina de mielina es esto que se ve acá, 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 que rodea, fíjense, rodea al axón, ¿sí? Acá esta imagen muestra cómo es este proceso de mielinización, ¿sí? Aquí se ve un corte del axón, ¿sí? Y cómo se va formando. Esto en realidad es una célula, ahora lo voy a explicar bien, pero ¿para qué sirve esta vaina de mielina? ¿Por qué es tan importante la mielinización? Permite acelerar la conducción de lo que se va a llamar, lo que vamos a ver, el impulso nervioso. Entonces permite que esta neurona se comunique más rápidamente con las demás. Imagínense que nuestras neuronas responden en milisegundos, ¿sí? A lo que nosotros queremos hacer. Entonces, y también a estímulos del exterior que nos llaman la atención y demás. Entonces es muy importante esa vaina de mielina. Hay una película vieja ya, pero muy, muy linda, ganadora de varios premios Oscar, que se llama Un milagro para Lorenzo o El aceite de Lorenzo. Bueno, es un drama que describe, es basado en un caso real de un niño, Lorenzo, que llega a una etapa de maduración. Yo no me acuerdo a qué edad se le manifiesta la enfermedad, pero culmina, podríamos decir, esta mielinización y a partir de cierta edad empieza a deteriorarse esta vaina de mielina, ¿sí? Entonces empieza a haber un montón de, a medida que la enfermedad va avanzando, empieza a perder un montón de funciones, digamos, lo que quiere hacer, ya sea voluntaria o involuntariamente, le lleva muchísimo más tiempo al punto de que deja de poder controlar su cuerpo voluntariamente, ¿sí? Si la pueden ver, se las recomiendo. Bien. ¿Qué es entonces esta vaina de mielina? Cada una, fíjense que en un axón hay varias, ¿sí? Cada una de ellas es una célula llamada oligodendrocito, ¿sí? A ver si está escrito por acá. No, Aye, si podés escribirlo ahí en el chat. O también, si está en el sistema periférico, esta célula se puede llamar célula de Schwann, esto está escrito acá, Schwann es el que lo descubrió. Es una célula, ¿sí? Una célula glial, o sea, el tejido nervioso está compuesto por neuronas y células gliales. Aquí está el núcleo de esta célula glial. El deterioro de la... no, a ver, se deteriora la neurona en la esclerosis múltiple. Se forman lo que se llaman las placas escleróticas por deterioro de las neuronas y afecta fundamentalmente a la conexión de la neurona con el músculo.
y obviamente dentro del encéfalo también. Y en la ELA, eso te lo debo, lo voy a buscar. Pero la verdad que no sé. Bien. Entonces, esta célula, este oligodendrocito, fíjense, comienza a recubrir con su membrana el axón, ¿sí? Y le va dando vueltas y vueltas y vueltas, y ahí queda formada la vaina de mielina, que en realidad es membrana del oligodendrocito, ¿sí? Yo siempre digo, imagínense el axón como si fuera el alambre de cobre que está por dentro de un cable, y la vaina de mielina sería justamente eso que recubre a ese alambre, ¿sí? Que, bueno, que en realidad tiene que ver porque va a conducir procesos, no es eléctrico como el cable en sí, pero el axón conduce fenómenos electroquímicos, ¿sí? Que después vamos a ver. Bien. Esto más o menos, esta mielinización se completa, dije, más o menos entre los 5 y los 7 años, obviamente a medida que se va produciendo, los niños adquieren mayor control de su motricidad y de su cuerpo, ¿sí? Hace que, si bien a los 2, 3 años corren muy descoordinadamente, a medida que van madurando, pueden hacer movimientos mucho más específicos, ¿sí? En lugar de agarrar las cosas así, empiezan a hacer, pueden hacer, en lugar de agarrar el lápiz así, pueden hacer la pinza superior, ¿sí? ¿Sí? Tomar las cosas con estos dedos, ¿sí? Y distintas adquisiciones, que obviamente tienen un momento específico en el que tienen que producirse, ¿sí? Bien. También durante nuestra infancia va aumentando muchísimo la cantidad de dendritas, ¿sí? De estas ramificaciones, la cantidad de conexiones sinápticas, es decir, de comunicaciones entre las células, y aumenta muchísimo, como dije recién, la cantidad de células gliales, fundamentalmente porque empieza a producirse la mielinización. Empieza y termina. Bien. Durante la pubertad, el profesor destacó como el más importante el proceso de poda sináptica, ¿sí? Es decir, empiezan a romperse algunas conexiones entre neuronas. ¿Por qué? Porque no son utilizadas, ¿sí? Entonces, directamente se desconecta para que la información no pierda tiempo pasando por un lugar donde no va a producir ningún resultado, ¿sí? ¿Se entiende esto? Sería como bloquear a alguien de WhatsApp, la poder sináptica, ¿sí? Ya no hay más comunicación, ¿sí? Porque no me interesa, no quiero hablar, ¿sí? Sí, Anabel. Sí, a ver, esto ustedes, en los periodos del desarrollo humano, ustedes lo van a ver mejor en la biológica 2. Obviamente es difícil establecer edades precisas, ¿no? De, bueno, a qué definimos infancia o niñez, a qué definimos adolescencia, a qué definimos pubertad incluso, porque para algunos autores pubertad y adolescencia no son lo mismo. ¿Qué es una persona vieja? ¿Sí? ¿Qué es un anciano? Las edades siempre son aproximadas. Sí, encontramos que para la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia ya, digamos, terminaría aproximadamente a los 25 años. Se ha extendido enormemente el periodo, ¿sí? Y comenzaría, el profesor dijo a los 14, a ver, iba a decir niños, miren, justamente lo difícil que es establecer los márgenes. Hay personas que comienzan sus cambios puberales a la edad de 10 años, en algunos casos ocurre. Entonces, por eso, las edades siempre son aproximadas, no es lo más importante de
de las etapas, digamos. Lo importante son los cambios y demás. Bien. Entonces, en la pubertad dijimos todas esas conexiones que se habían establecido durante la infancia empiezan a pulirse y desaparecen aquellas que no se utilizan, ¿sí? Por ejemplo, empiezan, a raíz de esa poda sináptica, podríamos decir, en las personas diestras, como yo, que escribo con la derecha, la mano izquierda pierde un montón de habilidades porque obviamente no se la utiliza, ¿sí? Bien. Durante la adultez, ¿sí? Puede haber regeneración de axones que habían sido podados, ¿sí? Si yo me entreno para escribir con la mano izquierda, quizás se vuelvan a establecer esas conexiones, ¿sí? Para poder manejarla fluidamente, digamos. Comienza a haber sinaptogénesis reactiva, ¿sí? Cuando se producen lesiones, ¿sí? Se puede generar una nueva comunicación por otra vía. Vamos a ver, esto también lo vamos a ver en la unidad 5, ¿sí? Se los dejo mencionado acá, el proceso de neurogénesis o generación de nuevas neuronas y el proceso de plasticidad neuronal. Lo que me interesa destacar, que por eso lo puse aquí en rojo, es que todo este desarrollo del sistema nervioso es un programa ordenado cronológicamente, ¿sí? Cada momento, ¿sí? Tiene una fase específica del desarrollo del sistema nervioso y tiene un sustento principalmente biológico, pero en el que influyen efectos medioambientales. Y dentro de los efectos medioambientales estarían la comunicación con otras células, pero también la interacción del recién nacido con el mundo externo, ¿sí? Del recién nacido y del embrión y feto, ¿sí? Con el mundo externo a través de la madre, y sobre todo destaco de la relación con una figura que cumpla ese rol de madre, digamos, que lo desee, que lo estimule. Es muy importante eso. Bien. Bien, aquí estaba lo que les decía recién, que en los seres humanos el psiquismo emerge de la interacción entre lo biológico, sobre todo lo que tiene que ver con el desarrollo del sistema nervioso, y lo sociocultural. Este contacto con las otras personas que lo aman, que lo estimulan, que quieren ver que crezca, ¿sí? Que le hablan. Bien. ¿Se entendió esto del sistema nervioso? ¿Cómo se forma? Creo que aquí termina. Sí. Porque tenemos otro tema para tocar. Ay, chicos, es terrible esto. Bueno, acá me dicen que sí. Sí, mucha información. Bueno, seguimos. Ahora vamos a ver entonces, finalizado esto del desarrollo embrionario, vamos a ver cómo se forman los órganos sexuales, ¿sí? Vamos a ver el desarrollo de los caracteres sexuales. Mi interés es no hablar de hombre, mujer, femenino, masculino, pero bueno, quizás en este tema no lo pueda evitar, así que, o quizás lo utilice para hacerlo más claro, ¿sí? Pero bueno,
Acá hay, digamos, un pequeño esquema, cómo se producen estos caracteres sexuales. Obviamente, aquí esta imagen que está tomada de esta fuente habla de hembra, varón, femenino, bueno, masculino y demás. Pero me pareció que era una imagen bastante esquemática. Bueno, vamos a ver distintos niveles en los que podemos hablar de sexo, ¿sí? Que no es género. Vamos a ver que existe un sexo a nivel genético, un sexo cromosómico, ¿sí? Dado por el par de cromosomas sexuales XX y XY. Luego vamos a ver que ese sexo cromosómico va a determinar el tipo de gónada que se va a formar en ese cuerpo, ¿sí? Si hay XY, la gónada va a ser las gónadas van a ser testículos, y si hay XX, las gónadas van a ser ovarios, ¿sí? Estoy hablando en los casos más frecuentes. Puede haber variaciones, eso lo vamos a ver en la unidad, sería la 6. ¿Sí? Bien, entonces, según el sexo cromosómico queda determinada la gónada. Estas gónadas van a determinar de alguna manera los genitales internos, es decir, lo que va a ser el aparato reproductor de una persona con ovarios y de una persona con testículos, y va a determinar también los caracteres, los genitales externos, ¿sí? Que ahora después lo vamos a ver. O sea, va a conformar el fenotipo característico de una persona con ovarios o de una persona con testículos. Acá está lo que les decía, los caracteres genitales internos y externos que aparecen ya, son caracteres sexuales primarios porque aparecen en el momento del nacimiento, ¿sí? Y luego en la pubertad, por influencia hormonal, van a aparecer los caracteres sexuales secundarios. Influencia hormonal que va a depender de la gónada que tenga, porque estos ovarios y testículos, además de producir óvulos y espermatozoides, producen hormonas específicas. Bueno, y esto, después el texto habla de la diferenciación del sistema nervioso central, que no lo vamos a tomar ahora, esto sí vamos a hablar en la unidad 6. Bien, vemos un poquito cada uno de estos estadios. Bien, tenemos el sexo cromosómico, ¿sí? XX, bueno, está pintado en rosa. Cada óvulo que forme esta persona va a tener un cromosoma X junto con los otros 22 autosomas, y el otro óvulo o otra combinación también va a tener en este caso sería los cuerpos polares también van a tener X, ¿sí? Y otros 22 autosomas. En el caso de los sujetos XY, van a formar espermatozoides, ¿sí? Y por segregación de los cromosomas homólogos, todos los pares se separan y van hacia una y otra y a otro núcleo, ¿sí? Y en este caso, esta persona puede formar espermatozoides que tengan X en el par, no es el par porque no tienen par, son haploides, los espermatozoides, en el número 23, el cromosoma número 23 puede ser X en algunos espermatozoides o puede ser Y en otros espermatozoides, ¿sí? Bueno, aquí dice niña, niño, no lo sabemos después a eso. Pero sí vamos a ver que la conformación XX
cromosómica y la conformación XY va a determinar algunos cambios, ¿sí? Como decía, a nivel de las gónadas. Bien. Las gónadas primitivas son idénticas para los dos tipos de individuos, XX o XY, ¿sí? Tienen una médula, una parte central, y una corteza o parte externa, ¿sí? Esto es lo que va a dar origen a testículos y ovarios, ¿sí? Para que se ubiquen más o menos en qué parte del cuerpo estaría esta gónada primitiva. ¿Sí? Bien. En las personas que tienen cromosoma sexo cromosómico XX, ¿sí? Estas gónadas primitivas desarrollan muchísimo su corteza, la médula, la parte medular se atrofia, ¿sí? Y entonces las gónadas primitivas se transforman en ovarios, ¿sí? Fíjense. En el caso de las personas que tienen sexo cromosómico XY, en el cromosoma Y hay un gen llamado SRI, ¿sí? Me lo acuerdo, parece más o menos como lo real, simbólico, imaginario, ¿sí? Casi las mismas letras. Bueno, este gen SRI hace que en las gónadas primitivas se desarrolle más la médula que la corteza, ¿sí? Entonces, las gónadas se transforman a testículos, ¿sí? Se convierten en testículos. Pero es por influencia de este gen. Si este gen no está presente, la línea de desarrollo es la que va a dar lugar a ovarios, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? Fíjense que Freud hablaba, ahí que ustedes lo deben estar leyendo, lo deben haber leído el año pasado, 3 ensayos de una teoría sexual, hablaba de una indiferenciación primordial, ¿sí? También en lo que es la sexualidad humana. Creo que incluso decía de la bisexualidad original, ¿sí? Que muchos muchos no, casi todos los puntos los órganos que constituyen el aparato reproductor, al comienzo están indiferenciados, no está determinado una línea o la otra. Bien. Entonces, de esa manera quedarían determinadas a partir de la presencia. A ver. Claro, exacto, Lula, a eso se refiere cuando se dice que son bipotenciales, ¿sí? Pueden desarrollarse según la línea, masculina, no se me ocurre otra palabra, chicos, perdón, o según la línea femenina, ¿sí? Y eso va a estar determinado por la presencia de este gen SRI y por la influencia hormonal, ¿sí? Que comienza a producirse a partir de que quedan diferenciadas estas gónadas, ¿sí? Claro, la información cromosómica, genética, ¿sí? Va a determinar la gónada. Y luego el tipo de gónada va a empezar a fabricar hormonas, ¿sí? Estrógenos, en el caso de los ovarios, andrógenos o testosterona en el caso de los testículos, ¿sí? Obviamente no en la misma cantidad en que se producen durante la pubertad, en mucho menor cantidad, pero son esas hormonas las que van a determinar el resto de los cambios de los que voy a hablar a continuación, ¿sí? A ver, sí, Anabel, estaría determinado genéticamente qué tipo de órganos va a tener. Eso no significa que después la persona se identifique como hombre o se identifique como mujer o se identifique como sin sexo, ¿sí? Bien.
Entonces, llegamos hasta acá. Se forman, quedan determinadas las gónadas. En un caso testículos, en otro caso ovarios. Y como les dije recién, esas gónadas van a empezar a liberar hormonas que se van a encargar de los siguientes cambios. En principio, ¿sí? Las gónadas van a determinar cuáles van a ser los genitales internos, ¿sí? Fíjense que aparecen los dos tipos de genitales en el embrión en desarrollo, ¿sí? Y más o menos a la 6ª semana están presentes los antecedentes de los conductos reproductores, ¿sí? Si la gónada se convirtió a testículo, el testículo comienza a liberar, como dije antes, los testículos comienzan a liberar testosterona, ¿sí? La testosterona, liberada por los testículos, hace que se desarrolle el sistema de Wolff, y que se inhiba el sistema de Müller, que ahora lo vamos a ver, y entonces los genitales internos se transforman a conductos deferentes, ¿sí? Y epidídimos, vesículas seminales y próstata. Bien, si no hay testosterona, ¿no? Es decir, esto se produce generalmente cuando las gónadas se han diferenciado a ovarios. Los ovarios no producen testosterona, producen estrógenos, ¿sí? Estrógenos y progesterona. Acá lo que interesa son los estrógenos. ¿Sí? Entonces, pero puede ocurrir también que no haya testosterona porque las células no la reciben, porque se ha producido, no sé, una modificación genética en los receptores para esa testosterona, es lo que se llama síndrome de insensibilidad a los andrógenos. Entonces, estos, a pesar de tener testículos, los genitales internos se diferencian según la línea femenina del sistema de Müller, ¿sí? Es un detalle. Se los tiro así, después lo vamos a ver en la unidad 6 con un poco más de atención. Bueno, entonces, si las gónadas se han diferenciado a ovarios, no va a haber testosterona y entonces los conductos internos se desarrollan, ¿sí? Se produce el desarrollo del sistema de Müller, ¿sí? Y esos conductos se convierten en trompas de falopio, ¿sí? Útero y la parte superior de la vagina. ¿Estamos hasta ahí? Bien. O sea, profe, es que la testosterona es la que determina la formación de las gónadas. O sea, claro, únicamente esa hormona. Sería, en realidad, digamos, la línea de desarrollo básica es la que forma ovarios, útero, vagina y vulva, ¿sí? Si hay presencia de testosterona o de gen SRI o de cromosoma Y, esa línea se ve alterada y entonces vira el desarrollo hacia la línea, lo digo para resumir, para no hacer tan larga la explicación, hacia la línea masculina, ¿sí? Bien. Pero sí, tiene que ver, digamos, primero si hay cromosoma Y, después si hay o no, si está o no presente en este cromosoma Y el gen SRI, luego
si se formaron testículos, que esos testículos generen testosterona que funcione, ¿sí? Y entonces se desarrolla el sistema de Wolff y se inhibe el sistema de Müller, ¿sí? Y el caso contrario, en la línea de desarrollo es la del sistema de Müller, ¿sí? Que dije recién, los ovarios forman las trompas de falopio, el útero y la vagina. Bien, estos serían los genitales internos, ¿sí? Esto no se ve en el momento del nacimiento, ¿sí? En el momento del nacimiento se ven los genitales externos, que estos también se forman, ¿sí?, a partir de órganos embrionarios que son bipotenciales, como decía ahí en el teórico, ¿sí? Fíjense que según por influencia hormonal, si hay testosterona, estos órganos, el tubérculo, el pliegue genital y la protuberancia, ¿sí?, van a dar origen al glande, al pene, ¿sí?, y a los escrotos que contienen a los testículos, ¿sí? Si no hay presencia de testosterona, eso generalmente ocurre cuando la persona en desarrollo tiene ovarios, estos mismos órganos, ¿sí?, se convierten en clítoris, ¿sí?, labios menores, labios mayores, y la abertura vaginal. Aquí lo vemos con otros colores, ¿sí? Fíjense que son los mismos colores. Esta estructura que da origen al glande del pene da origen al clítoris, ¿sí? Esta estructura que son las protuberancias, ¿sí?, van a dar origen a las paredes del pene, ¿sí?, y al cuerpo del clítoris, ¿sí? Y lo mismo que da origen al escroto, también da origen a los labios mayores en la mujer, ¿sí? Bien, estos son los genitales externos. Hasta acá tenemos el desarrollo de los caracteres sexuales primarios, ¿sí?, es decir, los que están presentes al momento del nacimiento. Luego, en la pubertad, aumenta destacadamente la cantidad de hormonas producidas por los ovarios y los testículos y se produce toda una nueva serie de cambios, ¿sí?, que conforman los caracteres sexuales secundarios, ¿sí?, que es también por influencia hormonal. Aquí tenemos una especie de resumen, ¿sí?, de cómo la gónada indiferenciada sigue la línea de la feminización, ¿sí?, pero si hay cromosoma Y, esa gónada indiferenciada se va a transformar en testículo, que va a producir testosterona, que va a generar el desarrollo de los conductos de Wolff, ¿sí?, genitales internos, y la masculinización o formación de genitales externos, ¿sí? Femenino y masculino entre comillas, porque, a ver, si bien estamos acostumbrados a decir femenino y masculino, pero bueno, después eso no significa que la persona esa que tiene pene o que tiene vulva sea realmente, se sienta realmente una mujer o un hombre, ¿sí? Bien, eso ya tiene que ver con la orientación de género, ¿sí?, la identidad de género, perdón. Bien. Sigo. Brevemente. Hablamos de efectos ambientales,
sobre el embrión y el feto, es decir, sobre el desarrollo prenatal, sobre todo la malnutrición y algunos factores teratógenos, que también menciona el profe, así que lo voy a pasar bastante rápido, radiaciones, virus, ¿sí? Que pueden producir incluso el alcohol, ¿sí? Todo esto consumido, o sea, por el cuerpo gestante, ¿no? Que, bueno, incluso puede traer el consumo de alcohol, de cocaína, produce una dependencia física, ¿sí? Y un síndrome de abstinencia en el recién nacido cuando ya deja de estar en contacto con el cuerpo gestante, ¿sí? El consumo también de medicamentos, esto no se conocía hace unas décadas atrás, y bueno, luego se vio que producen malformaciones y demás. Fundamentalmente hay periodos críticos en los que se van desarrollando los distintos órganos, ¿sí? Y entonces los efectos de esas sustancias, de esos factores teratógenos en esas diferentes etapas, ¿sí? Pueden llevar, sobre todo si es antes de que el embrión, ¿sí? en la fase de mórula, ¿sí? Cuando todavía no está implantado, en general, digamos, el embarazo se pierde, ¿sí? Por un aborto espontáneo, ¿sí? Pero bueno, pueden llevar a defectos, por ejemplo, en el desarrollo del tubo neural que hablábamos antes, ¿sí? Lo cual va a generar retraso mental, ¿sí? Y dificultades de aprendizaje durante la vida extrauterina, ¿sí? Y distintas malformaciones, ¿sí? Por ejemplo, el labio leporino, ¿sí? Paladar hendido, etcétera, que ocurren en distintos periodos críticos, ¿sí? Aquí tienen la misma imagen, pero representada de otra manera, porque me pareció que mostrarles, esta creo que la muestra también el profesor en el teórico, pero como estaba en castellano, la dejé. Bien. Y también hablamos de efectos epigenéticos, ¿sí? Además de estos factores ambientales, pueden producir activaciones o represiones de la información genética que luego se ha comprobado a través de distintas investigaciones que luego esas modificaciones epigenéticas pueden dar origen a trastornos específicos en la pubertad o en la vida adulta de la persona, ¿sí? Bien, creo que terminamos, chicos, sí. A ver, ahora lo escucho a ustedes. Justo, no me sobró ni un minuto, ¿eh? Bueno, ¿alguna pregunta? Bien, la clase que viene entonces, vamos a ver evolución, que nos quedó, y vamos a tratar de que nos quede tiempo para responder preguntas y hacer una especie de repaso general. Ustedes, vamos a subir la siguiente clase teórica, traten de verla, va a ser sobre el tema de evolución. Lean la ficha de cátedra que escribió el profesor Audis. En realidad ya no es más una, porque está publicado ese artículo. El artículo del profesor Audicio, Evolución del género humano. Y si les queda algo que todavía no han leído, alguna clase sin mirar, también háganlo, traten de cerrar todo este primer cuatrimestre, al menos en cuanto al manejo del material. Así se pueden ir a las vacaciones tranquilos. Y ahora les voy a abrir un foro con 3 preguntas para que respondan para la semana que viene, ¿sí? Perdonen, chicos, los de los foros, para mí también
es pesadísimo todas las semanas tener que leer 25 respuestas más o menos de los mismos temas, y después armar una respuesta, publicarla y demás. Pero bueno, es lo que definió la cátedra, así que es la última semanita, después ya tienen descanso. ¿Y qué más? ¿Algo más me queda, Aye, por decir? Creo que no. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, entonces nos vemos la semana que viene, a ver. Bueno, sí, nos vemos la semana que viene entonces. Que tengan buena semana, cualquier cosa nos comunicamos por el grupo de WhatsApp. ¿Mm? Bien. Bueno, chau chicos.